Querido profesor, qué difícil va a ser el tema, profesor, del adulterio y de las cosas de Abraham y de esas que Sara, Tara, Para, ¿cómo es que se llama? No, siéntense primero que todo, es un abrazo fraternal. Compartan la lochera, pero no van a compartir la lochera de los que tienen, dándole a los que tienen. Compartan la lochera unos con otros y darle a aquellos que al curso y al salón no han traído ni para una gaseosa, ni para un boli, y para comprar una bolsa de agua. De lo de ustedes, todo lo que está, compartan, distribuyan y verán que todos se saciarán. A muchos les sobrarán. De todas maneras, este tema es tremendo cuando la secta religiosa, cuando los grupos que se autodenominan tener la verdad no tienen ninguna verdad y ocultan, como todo periodista que es prepago o que es pago, ocultan las verdades horribles de su grupúsculo y entonces crean una santidad donde no la hay. Aquí en Colombia hace poco una mujer de casi llegando a los 70 años parió. En aquellas épocas, y cuando ya sabemos que existe un Noé, que es hijo de un Nifilín, según las cuestiones ocultas y secretas, un Nifilín que todas las mujeres querían acostarse con ella porque eran ángeles caídos del cielo y eran hermosos, y el mismo Lamé, que es el padre de Noé, le dice: no, ese hijo no se parece a ti porque realmente mi hija Bach se acostaba cuando tú no estabas, cuando tú estuviste lejos, se acostó con esos ángeles que ninguna mujer se le ha resistido aquí todavía, y duran horas con ellas dentro, y de ahí proviene el famoso Noé y proviene ese hijo de Lamé, en el cual también para esa época ahí entra en esa genealogía Matusalén y todas esas cuestiones. Pero vamos a quedarnos con Sarai. ¿Qué es esto de Sarai? Bueno, mientras yo venía, llega un testigo de Jehová y llega uno de otra secta religiosa cristiano. El cristiano pone según que aquí dice y acá no dice y aquí sí dice, y entran en una discusión, y yo venía. Pero yo no soy sectario ni tampoco converso con algunas cuestiones que ellos se apartan porque son academicistas de lo que le enseñan y no realistas o lo que enseña la naturaleza. Esto ellos se entablan en una conversación y una discusión, y profesor Ferreira, yo sé que sus alumnos y usted, a la luz de la liturgia, ¿qué nos diría de estas cuestiones? Porque escuchamos que en un cuestión de Facebook, un capitular suyo dice que habla sobre las cuestiones del incesto de Abraham. Y la cultura italiana es incestuosa, y muchas culturas hoy en día en Norteamérica y en muchas partes del mundo han visto insectos. ¿Qué es eso de insectos, profesor? ¿Y qué tiene que ver Abraham con eso? ¿Y qué tiene que ver la promesa con eso? Y la cuestión de que si Jesucristo es Dios o no es Dios. ¿Y qué es el Dios ese antiguo? Bueno, primero después de darse al fraternal abrazo, yo quiero que ustedes, después de compartir y que todos se hayan saciado y que a nadie le falte agua, y que todos hayan tomado un poco de agua, y por eso vamos a esto. Dios no escoge a este pueblo porque sea santo, yendo a la misma fuente de las Escrituras, pero yéndonos a las cuestiones ocultas y cuestiones que no son bíblicas, pero que son ocultas y que tienen mucho de verdad y que aparecen cosas bíblicas ahí, como los Nifilín. Vemos que primero que Noé proviene de un padre que de esos ángeles caídos llamados Nifilín, y que fueron arrojados a la tierra y eran de la hueste de Satanás, se puede decir, aunque la Biblia menciona muy poco a la palabra diablo y a la palabra Satanás. Eso es cuestión de los religiosos, y que ven la Sagrada Escritura como algo academicista y que ya sea la verdad, pero niegan las cuestiones reales y demostrativas y la naturaleza en sí. Veamos, una mujer en Colombia tiene más de 70 años, casi 72, 71, algo así. Los 60 y pico son fenómenos de la naturaleza. Sarai es hermosa, pero no es frígida. Hay frigidez, hay esterilidad, la tierra es estéril. Hay frigidez. La frigidez cuando una mujer es poco sexual y una mujer es poco ardiente, y muchas veces los maridos buscan amantes.
son mujeres que son bolsa de hielo en la cama, son cuestiones así por el estilo. En cambio, la esterilidad es porque la mujer puede ser apasionada, pero su matriz y su cuestión no da hijos. Y hay hombres que no empreñan a una mujer, es decir, pero ya Abraham había demostrado que empreñó a una sierva, a una mujer esclava, creo que era así. No recuerdo el nombre, si era Agar, porque Jacob también estuvo allá con otra mujer, y era hijo, provenía de todas estas cuestiones, de Isaac. Pero Abraham viene y ella misma es consciente de que él se acueste con la otra mujer. Él se acuesta con la otra mujer y esta lo ve como bien, e incluso ambas atienden al tipo, pero porque es un patriarca. Pero si nosotros vemos y estamos conscientes de que no podemos ponerlo en una discusión de quién es Dios o no es Dios, porque llegaríamos a una cuestión en que de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo, son uno Dios, o no son ninguno de los tres. Y el otro ya estaríamos ante un Dios de guerra, un Dios sanguinario, un Dios que no tiene nada de bueno, que porque haya hecho la naturaleza no demuestra que esa teoría sea real, que haya hecho la naturaleza, porque nadie lo ha visto, ni nadie cree, ni nadie puede aceptar una teoría creacionista cuando la misma naturaleza dice que ella misma se hace sola. Y eso se demuestra cuando una semilla cae al suelo y nace un árbol. También lo hay por medio de cuestiones no artificiales, sino de concepción sexual indirecta, cuando hay la polinización y otra cosa que la naturaleza tiene, que una gota de agua no se hace porque nadie la hizo, sino porque se unen dos elementos de la materia de la naturaleza, hidrógeno, oxígeno, y nace agua. Y así por el estilo. La luz cuando nace helio, ya dijimos una cantidad de cosas, cloruro de sodio, cuando el cloro se une con el sodio, cuando nace el yodo, todas esas cuestiones son elementos químicos y eso es de la naturaleza, por lo tanto ella misma se crea y se reproduce, y entonces nacen dos teorías. Una teoría es la que rechaza ciertas cosas y la otra es la que cree que es la idea y las cosas son verdad y la confunde con las historias, la confunde con que es verdad aquello cuando... La literatura, estudiar la literatura judía o hebrea, se nos presenta la Biblia como un libro, una forma de literatura más extraordinaria por sus mitos, por sus leyendas, por sus cosas increíbles. Pero de ahí a la verdad es otra cosa. Por lo tanto, los dos jóvenes discuten y mis alumnos van conmigo. Profesor, aquí sí va a ser difícil porque él dice que esto y Jesucristo y menciona unos versículos que no te dejan espacio, sino para creer que es cierto que... Pero también hay otros que contradicen eso, por lo tanto se encuentran contradicciones en este libro. Y el otro que se mantiene en el monoteísmo, que dice que solamente su Jehová es Dios, que él fue, que el mismo hijo dijo que mira a mi padre, que tal, etcétera, etcétera. Pero aquí no estamos en eso, aquí estamos en que ¿son los tres o no son ninguno? Y si es uno solo, el uno es salvaje, bestial, de guerra y de bueno no tiene nada. Por lo tanto, poco que agradecer, sino más bien agradecer a la naturaleza. No, pero cree que el Señor le dijo que si no naces de nuevo, no podrás conocer el reino de los cielos y la cuestión, y que le dijo a un Nicodemo. ¿Usted qué dice, profesor? ¿Usted cree, profesor, que Jesucristo murió por usted? Una pregunta, hacen preguntas, pero no resisten de 1000 que le haga el mismo Dios, ni una, ni de 5 que le hagan otras personas. Por ejemplo, yo le respondo, yo no creo que Jesucristo haya muerto por mí. ¿Por qué? Si Nicodemo y era un hombre sabio, puede ser sabio y puede ser de la tierra santa y de lo que sea, pero usted tiene que ver que en aquel momento histórico él se está dirigiendo a ellos y le está diciendo a él, a Nicodemo, y en la mentalidad de aquel que iba a morir en aquella cultura por sus creencias también que él tenía, porque fue educado allá y murió en su momento histórico, y le digo que si nacía de nuevo, pero de sangre y agua, en espíritu. Pero Nicodemo
decía que cómo va a ser posible que vuelva al vientre de mi madre para volver a nacer, y a que ella le decían esas metáforas, en esas cuestiones lingüísticas, y le habla del nuevo nacimiento. Pero eso fue faltan algunos añitos para que llegue al 2000, todavía no llega al 2000. Y ahora estamos en el 2024, y usted, profesor, ¿por qué usted dice que no murió por usted? Hombre, sencillamente porque yo, en estos momentos, y aquella época en que le habló a Nicodemo, yo no había nacido, por tanto él le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo, y luego él murió. Y hay una cuestión ya teológica ahí, pero él no pudo morir por mí, murió por todas aquellas generaciones de aquella época que eran los que estaban en la creencia de la vuelta de un Mesías. Ahora, si él llega y se confabula y nacen tres, y entonces el Dios antiguo, ya ahí nacen contradicciones. Pero es el mismo Dios que se revela para nuevamente con amor ahora llegar a la humanidad. Bueno, después de destrozarla y destruirla, ahora se presenta así. Sin embargo, murió, como lo dijo, por todos aquellos, y dijo, perdona a los que no saben lo que hacen, pero por mí no ha muerto, porque yo no nací en aquella época, yo nací ahora. Y por lo tanto ahora no lo vemos diciendo de que murió por todos nosotros, o vas a nacer de nuevo en espíritu, ni nada de esas cosas, porque no está muriendo en este momento por nadie. Ya murió en aquella época y después ya resucitó. Ahora dicen que está vivo entre nosotros. Entonces ya hay una cantidad de contradicciones, pero ya cuando nosotros vamos a Sara y vemos a una Sara, y vemos un insecto, y vemos unas mentiras que se le dicen a un faraón, a alguien, que el faraón trata de poseer a esa mujer que era de Abraham, y porque él le dice que es hermana, y entran en una discusión, ¿por qué me engañaste? Si tal, y título y flauta, ella es tu esposa. Resulta porque Sara sí es hermana carnal de Abraham, y la poseyó y se acostó con ella, y era su mujer, su esposa. Era normal en aquellas épocas. Incluso si una mujer enviudaba, tenía que meterse con el hermano, inmediatamente casarse con los otros, con uno de sus hermanos, con el que le seguía o algo así por el estilo. Eran cultura. Pero sabemos nosotros que a la luz de la configuración de sangre genética de iguales tipos, o de iguales padres, o de iguales madres, es posible que nazcan mongolos, bobos, discapacitados, enfermizos mentales, etcétera, etcétera, porque hay una contaminación, una controversia sanguínea que hace que nazcan niños deformes y niños que realmente lastimeros. ¿Cómo demuestra eso, profesor? Hombre, sencillamente, si vemos el árbol genealógico de Abraham, vimos que hubieron muchas cuestiones incestuosas, padres con hijos, hijos con padres, hija con padre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Dios no ha podido coger a ese pueblo por ser santo, sino por ser precisamente inmundo, como lo es, y lo escoge para hacer testimonio de que el mundo puede transformarse y que Él es su Dios, etcétera, etcétera. Pero todo esto estaríamos en la literatura judía, que conocemos como Biblia. Por lo tanto, cuando los dos tipos discuten en que si este es Dios y el otro no lo es, o el otro viene a representar a aquel, o es el mismo, entonces, por lógica filosófica, o son los tres o no son ninguno. O ya hay una dialéctica, una contradicción que ya tiene que verse dentro del materialismo histórico, de dos dioses totalmente distintos, el uno sanguinario, de guerra, casi que no perdona, sino que exige obediencia, causa terror, causa miedo, y el otro que es manso, bondadoso, y que viene a cumplir una ley como el fariseo más grande, que sí cumple y los otros no cumplen, pero que penetra Roma. Y entre esas cuestiones de penetración de ese pensamiento hebreo en culturas como la romana, también penetró en Egipto. Y en Egipto hace tantos años y tantos siglos, en época de este Abraham, que es 420 años antes de Moisés, el que escribe sobre Job, sin conocer a Job, dice que Job dijo, y que tuvo la conversación entre Job y Dios, y que escuchó la palabra que la tierra se sostiene en la nada, cuando él ni siquiera
ha podido escuchar esas conversaciones. Entonces la gente creyente viene y envuelve con todas estas cuestiones. Profesor, pero díganos qué es Sara. Bueno, Sara es un nombre que significa princesa. Digamos que era princesa según su nombre, pero que luego se lo cambian a un nombre como Sarai. Creo que es algo así por el estilo. Y esta Sarai viene siendo en última instancia hermana de de Abraham. Ya vimos en Noé también que hay cuestiones inmorales, como la cuestión que ha sido muy discutida entre Can, y quizás ya había homosexualismo en el arca o después de bajarse del arca, porque según hay una maldición para Can, donde muchos afirman que Can poseyó a Noé. Por lo tanto, estamos ante todas las enfermedades sexuales y las enfermedades psíquicas y todo lo que existe en la modernidad proveniente de esas raíces antiguas, donde ya hay insectos, hay cruce de sangre de hermanos, y por lo tanto la generación y la humanidad va a dar como resultado o como efecto estas cuestiones congénitas, reales, originales, materiales, como unir hidrógeno y oxígeno y nace una gota de agua. De esa misma materialidad, y que hay una cantidad de cosas que ellos no podían explicarse, pero que usted ahora dice, profesor, que usted no puede creer que Jesucristo murió por usted, sencillamente porque cuando él está hablando a esa gente, ni idea de que yo haya nacido, y por tanto por mí no fue. Murió sí quizá por aquellos, pero ya ahora es difícil pensar y creer y aceptar que todo lo que le hicieron y todas las maldades y orgias sanguinarias de sadomasoquismo en esas cuestiones de esa cultura signifiquen que lo está haciendo ahora por mí, pero si no lo había nacido. Han pasado casi 2000 años, todavía faltan unos cuantos añitos para los 2000 años, y por lo tanto si hubiera estado yo en aquella época que murió por mí, tendría yo hoy 2000 y pico de años. Por lo tanto, vamos a ver que esta esposa de Abraham, que viene siendo la madre de un Isaac, del cual provienen otros hijos de Isaac, que vienen siendo nietos de este Abraham. Nosotros vemos en el Génesis 1:29, por ejemplo, que el nombre de ella era realmente Sara, pero se le llamó Sarai. Se le llamó Sarai, y era Sarai y se le llamó Sara, algo así por el estilo, pero más bien, según cuando ustedes vayan al Génesis 17:15, verán que su nombre original era Sarai. Su nombre original era Sarai y le llamaban Sara. Era mucho mayor, mucho más joven que el anciano Abraham. Sin embargo, esto lo dice en el 17:17, el mismo Génesis, sin embargo, se casó con él cuando vivían en la ciudad caldea de Ur. Allá esa Ur que era politeísta. Génesis 11:28-29. Ella estéril, diferente a Frígida, hasta que recuperó milagrosamente sus facultades procreativas después de la menopausia. Dicen que la mujer después de la menopausia no pare, pero hace poco aquí en Colombia y en América Latina han parido muchas mujeres después de 60 años. Y hay mujeres que en 50 años todavía sangran, y etcétera, etcétera. Entonces la naturaleza es así, y hay cuestiones que son fenomenales y suceden a una persona y no le suceden a 1000. Y así por el estilo. Y hay cosas que le suceden a 1000 y no a una persona, y a todo eso le llaman milagro. Por lo tanto, Sara posiblemente tenía unos 60 años cuando partió con Abraham de Ur y empezó a residir en Harán. A la edad de 65 años acompañó a su esposo desde Harán a la tierra de Canaán, y allí pasaron un gran tiempo en Siquén, en la región montañosa al este de Betel, y en otros diversos lugares, hasta que el hambre los obligó a ir a Egipto. Génesis 12:6-10. Y aquí en Egipto Abraham le miente al faraón, le dice que ella
es hermana y no le dice que es su mujer. Y el faraón descubre que es su mujer y que por qué no le dijo, pero él era temiendo a que el faraón la llamara, como eran las costumbres, le dijera, me quiero acostar con tu mujer y tal. Entonces le dijo que, ya me entiende. Por lo tanto, aquí, el que dijeran esto en Egipto y que Sara fuera llevada a la casa del faraón por recomendación de sus príncipes y la intervención divina impidió que el faraón la violase. Después la devolvió a Abraham y le solicitó que partieran del país. También se aseguró de que Abraham marchara a salvo con todo cuanto tenía. Lo dice el libro en Génesis 12, 11, 20. Conversaciones que posiblemente el escritor Moisés no ha podido ni ver, ni escuchar, ni tener testimonio histórico de que eso hubo así, sencillamente porque son cuestiones de formativas que vienen en forma oral, porque después de Abraham es que nace Moisés a los 420 años después de Abraham. Entonces, por lo tanto, Moisés tampoco podía meterse en este contexto, ni decir, ni tener aquello como una realidad. Por lo tanto, la realidad de ahora es que puedo, según ese cristiano, de que Cristo murió por ti, decirle que no, porque yo no estaba en aquella época, murió por todos los que estaban allá. Y lo demás es teología y unas cuestiones que se apartan de la realidad y la naturaleza y la verdad. La verdad es la lluvia, el agua, el sol, y todo eso son elementos. No hay luz si no hay helio, es un elemento. Y cuando se une el helio con otra cuestión, surge otro fenómeno, surge otra realidad, surge algo. Pero en la historia no, en la historia usted en la literatura puede poner a volar a Superman por Nueva York en los edificios, y no sé por qué no salvó las Torres Gemelas ahora hace poco. Se mete dentro de la tierra así como un taladro y sale del polo norte al polo sur y alza los trenes, pero eso está en la literatura y en los libretos. Por lo tanto, cuando ya el hombre empieza a escribir, recoge una cantidad de leyendas y vienen las deformaciones, las cuestiones. Así güey, que cuando ya llega y se conoce que la tierra es redonda, y él escribe, es precisamente cuando ya Egipto conoce de culturas anteriores que ya se hablaba que la tierra tenía forma circunvalar y que hoy se discute y todavía se dice que es cuadrada. Por lo tanto, ya tenía forma de huevo, y eso fue en la época de Ptolomeo y en una cantidad de cosas antes de que esta cultura y este libro apareciera a la luz pública y se entendiera algo o se dijera algo. Por lo tanto, o son los tres o no son ninguno, o no ha muerto por nadie, murió por la gente de aquella época. Y la religión se convierte en un negocio más del sistema económico capitalista que tanto dinero deja a sectas religiosas y tanto dinero deja a los que se mantienen con la mitomanía y se mantienen creyendo que la mentira es verdad y que la realidad, la naturaleza, la luz, todo lo que existe es mentira. Entonces ya es una cuestión de adoctrinamiento. Y así a todos nos adoctrinaron, y lo cierto es que solamente en nombre de ese Dios ha visto masacres, crímenes, asesinatos hasta el presente. Y seguirá muriendo por lo que sigue muriendo. Nos vemos en la próxima, y quisiera darle fin en este momento a esta cuestión de las cuestiones de Abraham.